Hola a todos, soy el doctor Fernando Villalba, este es mi canal y en la clase de hoy vamos a hablar sobre la leishmaniasis. La leishmaniasis es una enfermedad infecciosa que está producida por un protozoo y por eso se incluye dentro del género, dentro del grupo de las enfermedades que son la zooparasitosis y ese protozoo pertenece al género Leishmania. En realidad es una enfermedad no contagiosa, o sea, los enfermos con leishmaniasis no pueden transmitir directamente a otras personas, ni por el contacto con las lesiones. Eso es importante aclarar porque muchas veces las lesiones de la piel los pacientes asocian con que se van a transmitir o inclusive entre médicos de que se transmiten por el contacto, ¿verdad? En este caso necesitamos un vector que es un flebótomo, que es un insecto. Entonces una vez que ese insecto pica y succiona sangre, termina transmitiendo la enfermedad. O sea, se necesita un vector para la transmisión, ¿sí? Esta enfermedad tiene una evolución crónica y termina afectando la piel, mucosas y cartílago, inclusive en algunos casos órganos internos. O sea, puede haber un compromiso visceral dependiendo del tipo de leishmania o especie de leishmania que fue inoculado y la respuesta inmunológica del paciente, ¿sí? Sobre todo vamos a ver en áreas rurales o boscosas donde el clima es tropical, cálido y húmedo, donde justamente vamos a encontrar este vector, ¿sí? No hay ninguna preelección por edad, sexo o raza. Según la Organización Mundial de la Salud, está en el segundo lugar de la protozoosis transmitidas por vectores, superado solamente por la malaria. Y en América vamos a ver que se encuentra desde el sur de Estados Unidos hasta la Argentina y los países que están exceptuados. Es más bien por una cuestión climatológica, donde el clima es un poco más frío. Entonces, no se encuentran los vectores en esa zona y por ende tampoco la enfermedad. Acá vemos una distribución de casos un poco más actualizada justamente para tener una idea del número de casos. Y bueno, en Paraguay aproximadamente son entre 100 y 150 casos anuales. En Brasil, si se fijan, es el que más casos presenta en América Latina. Eh, una cuestión para tener en cuenta también algunos datos epidemiológicos. Con respecto a la causa o la etiología sería entonces, como ya estuvimos mencionando, un protozoo que es hemoflagelado intracelular. Vamos a ver dependiendo dónde se encuentre, que pertenece al género Leishmania. Si se fijan acá en este cuadro tenemos dos subgéneros. Eso se va a clasificar de acuerdo a cómo encontremos al huésped. Hay un video que les voy a mostrar en unos segundos para entender y comprender un poco mejor en esto, ¿sí? Entonces, imagínense que este protozoo tiene que tener un ciclo dentro del vector, sobre todo dependiendo en qué zona del intestino del vector se reproducen. Bueno, pertenecen a uno de estos dos géneros. Es para tener una idea nada más. Tenemos dos formas en las que podemos encontrar a este protozoo. Una es la forma de promastigotes, que es la forma móvil y flagelada, y la forma de amastigote, que es inmóvil e intracelular, y de esta manera es la que vamos a encontrar en el huésped. De esta manera es la que vamos a encontrar en el vector. Para facilitar un poquito la comprensión, ahí tenemos que tener en cuenta ahí el origen de esta palabra. El amastigote significa a, viene de sin, porque no tiene el flagelo. Entonces el flagelo es el que le da movilidad para facilitar un poquito la comprensión, ¿sí? Entonces vamos a fijarnos en esta imagen que muestra un poco el ciclo biológico. Esto sería en el vector y esto sería en el huésped, ¿sí? Lo que estuvimos diciendo es que podemos encontrar en el ser humano, en el huésped, en forma de amastigotes que están acá. Esos amastigotes, ¿cómo llegaron a la circulación? Justamente lo que primero tiene que ocurrir es el paciente o el huésped tiene que recibir la picada de un pequeño mosquito, ¿sí? En realidad es una mosca pequeñita, por eso se le dice que es una mosquita. Y este vector tiene que estar infectado, ¿verdad? Entonces, al succionar la sangre con la saliva, inocula a estos en este caso ingresan como promastigotes. Estos promastigotes van a ser detectados por los macrófagos.
Los macrófagos entonces van a fagocitar a esos promastigotes. Los promastigotes van a terminar perdiendo el flagelo y van a continuar multiplicándose dentro del macrófago y en ese caso continúan como en amastigotes. ¿Sí? Esos amastigotes, les voy a mostrar un video para entender mejor, desde luego continúan multiplicándose y finalmente ese macrófago se llena de amastigotes y se rompen y se liberan nuevos amastigotes que van a ser detectados por otros macrófagos. Como sabrán, tenemos macrófagos en distintas localizaciones y de acuerdo al tipo de leishmania que fue inoculado, justamente algunos macrófagos van a tener mayor facilidad para fagocitarlo, ¿sí? En algunos casos van a ser en el hígado, en el vaso, entonces van a producir también el hepatoesplenomegalia, que es lo que ocurre justamente en la leishmaniasis visceral. Y en otros casos van a ser más bien los macrófagos que están en la piel, en las mucosas, y entonces vamos a tener la leishmaniasis cutánea o mucocutánea, ¿sí? Dentro de lo que es el ciclo del vector, para que el vector transmita la enfermedad, lo que tiene que hacer es succionar entonces sangre que va a tener macrófagos que van a tener amastigotes en su interior. Una vez que se liberan esos amastigotes en el intestino del vector, se van a desarrollar y se van a transformar nuevamente en promastigotes. Y los promastigotes, como se fijan acá, justamente tienen de vuelta, recuperan su flagelo, con eso recuperan la movilidad y van migrando de la zona del intestino hacia una glándula, algo similar a una glándula salival que tiene este vector, este insecto. Entonces, en el momento de succionar la sangre va a terminar inoculando al paciente. En el cuadro anterior, acá justamente vemos la primera L se refiere a la especie, al género Leishmania. La que está entre paréntesis se refiere al subgénero, si es Leishmania o Viania. Y por último tenemos las especies. Las que están en negrita son las más frecuentes, ¿sí? En Brasil también, la brasiliense obviamente, pero también se encuentra bastante la amazonensis y la trópica, dependiendo de la región del Brasil, que es bastante grande. En Paraguay la más frecuente es la Leishmania brasiliensis. Igual en general, la más frecuente en estas zonas, la endémica, es la Leishmania brasiliensis. Esas son algunas imágenes ahí de las versiones que van a fijarse mejor en la casa. Vamos a ver un video para comprender, si no quedó un poco no muy claro el ciclo con la imagen, vamos a ver unos O videitos ciclo que de nos van a vida da ayudar leishmania a no comprender homem. un poco mejor, ¿sí? Entonces vamos a ver primero el ciclo de leishmania en el hombre. Entonces, para que se produzca la enfermedad en el hombre, tiene que recibir la picada de este insecto, que tiene entonces en una glándula probóscide, se llamaría, que sería como una glándula salival, los promastigotes, ¿verdad? Estos promastigotes, entonces en el momento que succiona sangre, liberan una gran cantidad de saliva, justamente que tienen anticoagulantes que también le permite succionar la sangre. Y con eso se termina inoculando el promastigote. Este promastigote, ahí mostrar las células por las que van siendo detectadas, pero finalmente la estrella es el macrófago, ¿verdad? Porque el macrófago es el que va a tener la capacidad de fagocitar a los promastigotes a través de unas vacuolas, ¿sí? Esas vacuolas luego se liberan en el citoplasma y son atacadas por lisosomas que consiguen ahí eliminar de cierta manera el flagelo, cambia, pero no consiguen eliminar o destruir completamente entonces a este protozoo. Entonces de igual manera se continúa multiplicando dentro del macrófago hasta que llegue a un cierto punto en el que el macrófago se llena de amastigotes y finalmente esta célula termina de cierta manera reventando y liberando en la circulación nuevos amastigotes. Esos amastigotes que están circulando van a ser detectados de vuelta por macrófagos en los distintos tejidos y es entonces de acuerdo a eso
cómo se va a ir manifestando la enfermedad. El periodo de incubación, ya comentando un poquito, es bastante variable porque también justamente depende de la respuesta inmunológica del huésped. Puede variar de meses hasta un año aproximadamente. Entonces, como decía hace rato, esos amastigotes se liberan en la circulación, van a ser detectados por otro macrófago y de vuelta comienza todo el ciclo y de esa manera sucesivamente. Y por otra parte tenemos el ciclo O ciclo de de la vida da leishmania leishmania en el vector, ¿verdad? Que sería en el insecto, ¿sí? En este caso, para que un insecto sea transmisor de la enfermedad, lo que tiene que ocurrir es que tiene que succionar sangre de un paciente que tiene macrófagos infectados. Entonces, esa sangre va a ser deglutida, se va a degradar en el estómago y finalmente en el intestino de este vector, los amastigotes van a dejar de recibir la agresión de los lisosomas, que era el medio donde estaban intracelularmente en el ser humano, en el huésped, y en este ambiente van recuperando nuevamente o regenerando el flagelo. Una vez que se forma ese flagelo, entonces estos parásitos recuperan la movilidad y se van fijando hacia la pared del intestino. Si se fijan a la parte anterior, el intestino del vector tiene tres porciones, una parte anterior, una media y una posterior, ¿verdad? La parte anterior, si se fijan en la parte anterior, media y posterior, o sea, tienen esa capacidad, pertenecen al subgénero Viania. Y cuando son del subgénero Leishmania, se fijan en la parte media y anterior del intestino. Eso no tiene mucha importancia, pero para que comprendan nada más justamente de dónde vienen esos subgéneros, ¿sí? Bueno, entonces ahí ven que se van fijando el epitelio intestinal y las que no se consiguen fijar, entonces se van a eliminar las heces del vector. Las que se fijaron y recuperaron su movilidad, entonces van a comenzar a migrar hacia hasta ese depósito, digamos que sería el probóscide, que es como una glándula salival, entonces que van a tener estos vectores. Una vez que llegan esos promastigotes al probóscide, entonces en el momento de succionar, este vector ya va a ser infectante. Muestra cómo recuperan su movilidad, que a través de los flagelos también. Acá muestra cómo se van acumulando en la probóscide. Y finalmente, entonces, una vez que quede la picada a otra persona, entonces al inocular la saliva, también, al succionar y liberar la saliva, también termina inoculando, entonces, en este caso, en forma de promastigotes. ¿Está bien? Eso es con respecto al ciclo de la leishmania, que parece complejo, pero si uno se trata de comprender y entender las palabras con los nombres, finalmente termina haciéndose más fácil, ¿sí? Hay que cuestión de desarrollar una estrategia que cuando se habla de leishmania siempre se va a estar hablando del ciclo, ¿verdad? Lo que nos queda pendiente ver es un poquito sobre el vector, ¿sí? Que pertenece al género Lutzomia en América, que es este pequeño insecto, es un díptero, quiere decir que es que tiene dos alitas, normalmente, como les comenté, es un pequeño insecto, tiene menos de 5 centímetros, normalmente no vuelan muy alto y se encuentra principalmente en áreas rurales y donde el clima es cálido y húmedo. Y lo que hay que tener en cuenta también que dentro de todo ese ciclo que estuvimos viendo, en algunos casos algunos animales pueden entrar también en el ciclo como reservorio. Y principalmente lo que todos ubicamos y relacionamos siempre van a ser los perros, ¿verdad? Pero también pueden ser caballos, pueden ser también animales silvestres como roedores, zorros, que también pueden entrar en el ciclo. Entonces, en ese caso, el mosquito puede succionar sangre del reservorio
tener todo ese ciclo entre el vector que vimos y finalmente cuando se produce la picada en el ser humano se transmite también la enfermedad. Con respecto entonces agregando un poquito, con respecto al reservorio, principalmente tenemos ahí a los perros, ¿verdad? Algunas señales importantes en un perro que está con leishmaniasis, ¿verdad? Pueden tener pérdida de pelos, principalmente alrededor de la cabeza y del hocico, ¿verdad? Puede tener pérdida de peso y también una secreción amarillenta en los ojos, si bien eso ya suelen ser en fases más avanzadas de la leishmaniasis en los animales. Es importante saber también que los animales que son diagnosticados con leishmaniasis, lo ideal y el protocolo es el sacrificio de estos animales. Existen algunos tratamientos, pero no son 100% efectivos y son bastante costosos. Entonces es imposible para salud pública o para el Ministerio del Ambiente, etcétera, controlar esta enfermedad. Entonces el protocolo en la mayoría de los países es el sacrificio del animal. Dentro, bueno, finalizando un poquito ya del vector reservorio y el ciclo de la enfermedad, vamos a ver entonces la parte clínica, ¿verdad? ¿Cómo se va a manifestar esta enfermedad en los pacientes, ¿verdad? Como dije hace rato, la evolución y el periodo de incubación es muy variable, pueden ser de días a meses, puede llegar inclusive al año, y va a depender bastante de la respuesta inmunológica del paciente afectado por esas células que vimos que también están implicadas en el ciclo, ¿verdad? La leishmaniasis se puede clasificar como LTA o leishmaniasis tegumentar, dentro de las que están incluidas la cutánea y la mucocutánea. Y por otra parte tenemos la leishmaniasis visceral que va a afectar entonces los órganos internos. Nosotros en dermatología nos vamos a enfocar principalmente a la forma tegumentar, ¿sí? En algunos casos, la tegumentar, en algunos libros, en algunos materiales, la tegumentar llaman automáticamente a la mucocutánea, ¿sí? Para que no haya confusión entonces. Entonces agregué por eso este cuadro sinóptico. Vamos a hablar primero de la leishmaniasis cutánea. Un punto importante es que también estas formas son independientes. No quiere decir que va a comenzar por la piel, luego va a afectar las mucosas y finalmente va a afectar a órganos internos. No, dependiendo del tipo de protozoo inoculado, puede comenzar directamente como un cuadro visceral, directamente como la mucocutánea, o sea, normalmente en este caso sí hay una correlación. Primero aparecen las lesiones cutáneas y después la afectación de las mucosas, pero no es como voy a presentar uno, 2 y 3, eso no quiere decir que tiene una relación con la cronología de las formas clínicas, ¿sí? Entonces la primera que vamos a ver es la leishmaniasis cutánea. En este caso, lo que va a hacer esta enfermedad es afectar exclusivamente la piel, ¿sí? Normalmente se conoce también como botón de oriente, que es la lesión característica, que aparece una pequeña lesión en el sitio de inoculación. Entonces lo más frecuente es que aparezca en áreas expuestas, cara, brazos y extremidades, o sea, miembros inferiores, ¿verdad? O sea, serían las extremidades y cara, ¿verdad? Eh, Comienza con un eritema que sería un enrojecimiento, luego en edema y comienza con infiltración, luego eso va evolucionando hacia una pápula que finalmente se termina ulcerando. Pueden ser únicas o pueden ser múltiples. Normalmente no son múltiples, es algo a tener en cuenta, ¿verdad? Hay otra imagen. Entonces de la leishmaniasis que puede aparecer justamente, como dijimos, las localizaciones más expuestas, ¿verdad? Normalmente son lesiones nodulares y ulcerosas asintomáticas. Eso es algo muy importante porque vamos a ver que existen otras enfermedades que también pueden producir la aparición de úlceras. En el caso de esa leishmaniasis, esa úlcera es una úlcera no dolorosa, o sea, no duele a no ser que haya una sobreinfección bacteriana. En algunos casos, los pacientes terminan tratando estas úlceras o manipulando también y se terminan sobreinfectando con bacterias y ahí sí se puede acompañar de dolor. ¿Mm? Aumenta de tamaño a medida que va evolucionando. Eso puede ir de entre 3 a 15 meses aproximadamente.
y poder tener un tamaño de entre 3 a 12 centímetros, ¿sí? Eh, Puede encontrarse también linfangitis, puede haber también linfadenopatía regional. eh, Normalmente las lesiones que aparecen en la mano o en la cabeza son más bien nodulares y no se ulceran. Eh, y finalmente, la lesión se resuelve, como le dije, como máximo en 15 meses y deja una cicatriz deprimida que tiene una característica también que les voy a mostrar en los próximos slides, ¿sí? Entonces, lo más característico de la leishmaniasis cutánea, en el 95% de los casos va a ser la aparición de una úlcera. ¿Mm? Esta úlcera, cuando miramos una úlcera, lo que tenemos que evaluar es el borde, el fondo y la forma, ¿verdad? La úlcera de la leishmaniasis cutánea normalmente es redondeada o ovalada, el borde bien sobrelevado, tanto así que se le llama borde en trincheras o borde en moldura de cuadro, que es común encontrar de esa manera en muchos libros en portugués, ¿sí? Y el fondo es un tejido de granulación normalmente no hay mucha secreción purulenta, pueden ver algunas costras, y lo que se ve principalmente es un tejido de granulación, si tiene más tiempo una pequeña camada y una piel fina a través de la cual se pueden ver algunos vasos. Y bueno, en algunos casos tenemos también algunos nódulos satélites cercanos a esa lesión, ¿sí? Acá vemos otra imagen, entonces una úlcera de leishmaniasis. Si se ve en el fondo, no hay, no es un fondo purulento, porque vamos a ver también que algunas enfermedades bacterianas pueden producir esas úlceras y recuérdense, dentro de los síntomas es una úlcera normalmente asintomática, no hay dolor. Entonces, borde redondeado, forma redondeada o ovalada, bordes sobrelevados, bien marcados, y el fondo, con tejido de granulación, ¿sí? Un líquido ceroso, ceremático, algunas costras, ¿sí? Rara vez va a ser extremadamente purulento. Hay que considerar, como dijimos hace rato, se puede infectar con bacterias y ahí sí puede haber más formación de pus y dolor. ¿Mm? Si fijan las imágenes, casi todas son de las extremidades, ¿verdad? Que son las áreas donde normalmente están más expuestas y donde normalmente estas lesiones aparecen en el sitio de inoculación, ¿verdad? Donde el paciente recibió la picada, ¿verdad? Esto es una fase ya que es en la que se va resolviendo, donde justamente se va formando una pequeña capa ya de piel fina y a través de eso se ven algunos vasos sanguíneos. Y a medida que pasa el tiempo, como dije, aproximadamente 15 meses o aproximadamente en ese periodo ya está cicatrizada la úlcera y queda con este aspecto radiado, ¿sí? Que dice que recuerda más o menos a la rueda de una bicicleta, ¿verdad? En México es común encontrar esta forma que también aparece en la zona de las orejas, que se llama úlcera de los chicleros, ¿sí? En el que también hay una afectación ahí del cartílago inclusive. Hay otra imagen entonces de la leishmaniasis eh, o la úlcera de los chicleros. En algunos casos ese borde puede ser bastante sobrelevado y tiene un aspecto verrucoso y bueno, se tiene este tipo de lesión en la que aparece este signo que parece el signo del volcán, porque justamente hace referencia a ese borde bien sobrelevado y verrugoso o verrucoso que pueden tener esas lesiones. Después tenemos la forma cutánea mucosa o la tegumentaria americana, ¿verdad? En- la principal causa de la cutánea mucosa, que es la más frecuente, es la Leishmania brasiliensis. Esta forma de presentación es la más frecuente y esta es la causa más frecuente, ¿verdad? En Paraguay, estos serían los departamentos de donde son endémicos, o sea, se ven con regularidad y esta también sería la causa y es lo mismo para el Brasil. Entonces, en este caso, cuando la leishmaniasis es mucocutáneo, cutáneo mucosa o perdón, cutáneo mucosa o mucocutánea,
inicialmente va a tener un periodo cutáneo que puede en realidad ser muy variable. Ya no va a ser como la leishmaniasis cutánea que siempre da una úlcera. En este caso puede aparecer como un nódulo que se ulcera. Puede aparecer como una ectima, que es una úlcera bacteriana, o sea, puede simular una úlcera bacteriana. En este caso, la ectima justamente tiene mayor producción de una secreción purulenta, hay una costra, ¿verdad? Puede tener un aspecto vegetante también. Puede simular la esporotricosis, que es una micosis, ¿sí? Es un hongo que también produce nódulos que se terminan ulcerando. Puede tener un aspecto más verrugoso, puede haber una zona placa de una zona de engrosamiento de la piel con una placa, puede simular una psoriasis y en otros casos con atrofia de piel finalmente. Entonces la presentación en la fase cutánea mucosa es bastante variable. Justamente acá como muestra la imagen podemos encontrar pápulas, que son estas. Podemos encontrar una superficie escamosa y costras, ¿verdad? Algunas lesiones con un aspecto verrugoso y acá pequeñas lesiones satélites cerca de la lesión principal, ¿verdad? Después de 1 o 2 años que aparece la lesión cutánea, entonces después comienza el periodo mucoso, cuando es la leishmaniasis cutáneo mucosa, ¿verdad? En ese caso se va a afectar también la lengua, labios, encías, ¿verdad? Inclusive el septo nasal, ¿verdad? En el que se va destruyendo hasta inclusive el cartílago, entonces la punta de la nariz cae y recuerda más o menos al tapir, por eso se le dice nariz de tapir también. El paladar también, vamos a ver algunas lesiones que le voy a mostrar en las siguientes imágenes. Se termina afectando también la laringe, faringe y se puede diseminar por vía hematogénica. Así que en esta fase entra la fase destructiva realmente y es la fase que hay que evitar llegar porque justamente la enfermedad se trata, se cura, pero lo que hay que evitar lo que hay que evitar principalmente van a ser esas lesiones irreversibles. Ahí vemos otra presentación en forma de nódulos en la fase cutánea, ¿sí? En algunos casos puede tener un aspecto verrucoso, ulcerado, ¿verdad? Entran muchos diagnósticos diferenciales con la leishmaniasis, ¿verdad? Otras enfermedades que se pueden confundir, ¿verdad? Acá aparece una infección bacteriana, acá justamente también vemos las lesiones en la piel y después ya vemos que van apareciendo también en las zonas cercanas a las mucosas, donde pueden estar comenzando justamente con esa etapa, ¿verdad? Lesiones deformantes, que es lo que justamente hay que tratar de evitar. Acá muestra cómo hay la degradación justamente del tabique nasal que va haciendo que la punta de la nariz vaya cayendo, ¿verdad? La infiltración nasal, que sería nariz tapir. En algunos casos se pueden acompañar de inflamación. Importante, eso va a depender un poquito más también del tipo de respuesta inmunológica del paciente, ¿verdad? Y finalmente tenemos las lesiones destructivas. Acá también muestra mejor inclusive la nariz de tapir, ¿verdad? Y finalmente tenemos entonces las lesiones destructivas, que es lo que tenemos que evitar llegar, ¿verdad? En algunos casos pueden haber comunicaciones, inclusive esto sería la cruz de Spundia. Si se fijan acá también tenemos lesiones cutáneas, lesiones mucosas, ¿sí? Y lesiones mucosas también. Y acá si se fijan la punta de la nariz está desviada hacia un lado, probablemente también alguna afectación ya del cartílago nasal y por eso se produce esa desviación. Aquí hay más lesiones en la mucosa y cómo se ven a mayor tamaño. O con el dermatoscopio, que es una lupa con la que se puede observar un poco mejor, ¿sí? Puede afectar también la conjuntiva, o sea que es también un tipo de mucosa. Y bueno, acá vemos una destrucción realmente importante, que como decíamos, es a esa destrucción lo que tenemos que evitar llegar, ¿verdad? Y por último, vamos a hablar un poquito de la forma visceral o americana, que también se conoce con el nombre de Calazar. En este caso, en América, el agente causal de la leishmaniasis visceral es principalmente la Leishmania chagassi, y en la India, donde más se describen casos de leishmania visceral, está causado por la Leishmania donovani, ¿sí? El vector es el mismo,
Los reservorios también pueden ser iguales. Y lo que hay que considerar es que en el caso de la leishmaniasis hay que sospechar sobre todo en los pacientes que tengan fiebre de larga data o fiebre prolongada y que se acompañe de espato, esplenomegalia, o sea, aumento del tamaño del hígado y del vaso, acompañado además de pérdida de peso, pérdida del ánimo, dermatológicamente lo que puede hacer en la visceral, o sea, la manifestación en la piel de esa alteración de un órgano interno, pueden ser algunas áreas hipopigmentadas en la frente, pero son infrecuentes alrededor de la boca, no siempre aparecen también, así que no se puede orientar mucho por eso, más bien la fiebre prolongada y la hepatoesplenomegalia son los factores que tendrían que hacernos sospechar de leishmaniasis visceral y obviamente las zonas, si están localizados en una ciudad o en áreas rurales o donde es endémica la enfermedad. Entonces vemos una imagen justamente ahí como se ve el abdomen de esos niños muchas veces con esplenomegalia y recuerden ser acompañado de fiebre, en algunos casos algunas manchas claras en la frente, alrededor de la boca, decaimiento, anemia, etc. Eso van a ver mejor de vuelta en medicina interna, etcétera, pero la visceral no tiene muchas manifestaciones dermatológicas. El diagnóstico entonces se puede hacer por la clínica y la epidemiología, se puede hacer también el examen directo si las lesiones son recientes y es difícil muchas veces porque vemos que ya es una enfermedad que naturalmente tiene una evolución crónica. Lo que usamos bastante, se puede utilizar, es la reacción de Montenegro, la que se inocula una pequeña cantidad de antígenos, ¿verdad? Y se hacen las lecturas, ¿sí? Se hace en las 48 horas normalmente un eritema y en las 72 horas si aparece una pápula que tiene más de 5 milímetros, entonces la prueba es positiva. La histopatología es la biopsia, ¿verdad? Que en algunos casos esas úlceras se pueden confundir con otras enfermedades como estuvimos diciendo, entonces lo que vamos a encontrar van a ser lo que el anatomopatólogo va a encontrar va a ser principalmente los amastiotes ahí en esa zona y el tejido, dependiendo del tejido también, ¿verdad? Esta imagen, bueno, nada más para que se fijen que realmente se pueden confundir con otras enfermedades que vamos a ir viendo en las siguientes clases, ¿sí? Eh, entonces vamos a ir hablando un poquito más adelante nuevamente, ¿sí? Pero para que vean cómo clínicamente o visualmente pueden ser muy parecidas y como les comenté en las clases de la introducción, eso es algo común en dermatología, que los pacientes o los alumnos digan que todas las lesiones parecen iguales, por eso que les decía que los pequeños datos, el interrogatorio, etcétera, nos van a ir orientando el periodo de evolución también para hacer los diagnósticos diferenciales. Con respecto al tratamiento, los tratamientos de estos medicamentos, los antimoniales son los de primera elección, ¿sí? Estos medicamentos normalmente no se venden, sino que se distribuyen. La leishmaniasis es una enfermedad que se notifica. Entonces, en estos medicamentos hay un centro normalmente de seguimiento de estas enfermedades en los hospitales y se tienen que notificar y uno consigue esta enfermedad. Acá lo más frecuente es utilizar el Glucantin, en Brasil también, y en Europa se utilizan más bien el Pentostan. Son aplicaciones intramusculares, normalmente si se va a hacer un tratamiento ambulatorio y si el paciente está internado, se va a hacer las aplicaciones de forma endovenosa, ¿verdad? O intravenosa. Hay que tener cuidado porque esas medicaciones pueden tener también efectos secundarios, sobre todo en los pacientes que tengan alteraciones cardíacas, renales o hepáticas. Un medicamento que se utiliza bastante en el Brasil es la anfotericina B, que es el de segunda elección, que es bastante efectivo, pero es más costoso y tiene más efectos adversos, así que es por eso que este es el medicamento de elección. ¿Sí? Le sigue la anfotericina B y también en estudios en el que se utiliza la acitromicina, los imidazólicos y otros medicamentos que también, vía oral, que también han mostrado ser eficaces, pero bueno, el de tratamiento de elección continúan siendo estos medicamentos. ¿Sí? El antimoniato de meglumina o glucantin, que sería el nombre comercial, y el estiogluconato de sodio, el pentostam.
Nada, y nada más para que tengan una idea, como decíamos hace rato, lo ideal es detectar y hacer el diagnóstico precoz para evitar las secuelas principalmente de la enfermedad. Ahí muestra un caso de una niña que tiene lesiones nodulares, ¿sí? De 6 semanas de evolución y se hizo el tratamiento de 3 semanas, ¿verdad? Con las aplicaciones intramusculares de estímulo sódico, que sería Europa, porque este es un caso de un libro español, y entonces muestra después cómo cicatriza. Quedó un pequeño eritema residual, como una cicatriz, ¿verdad? Pero no tuvo ninguna secuela deformante ni que requiera después finalmente otro tipo de cirugías correctivas. ¿Está bien? Hasta acá sería el tema del leishmaniasis. Hasta la próxima clase.